Buenas tardes compañeros y maestras. Mi nombre es Vanessa Aguilar Castillo y les presentaré el programa SPSS de acuerdo a mi tema de investigación. Mi tema de investigación es el salario mínimo y su efecto en el poder adquisitivo del trabajador perteneciente al sector servicios de la ciudad de Zacatecas en el año 2020. Mi pregunta de investigación es ¿cuál es el impacto que sufre el bienestar económico de los trabajadores del sector servicios de la ciudad de Zacatecas ante los cambios presentados en el salario mínimo y el poder adquisitivo, considerando los movimientos de la inflación en el año 2020? Mis objetivos de investigación son: mi objetivo general, describir el impacto en el bienestar económico de los trabajadores pertenecientes al sector servicios de la ciudad de Zacatecas, derivado de un cambio gradual en el poder adquisitivo del salario mínimo, contemplado el comportamiento de la inflación durante el periodo de estudio. Mis objetivos específicos son: explicar la relación entre las variables salario mínimo, inflación, bienestar económico y poder adquisitivo. Examinar a un año la conducta del poder adquisitivo ante el incremento gradual del salario mínimo y mostrar cómo afecta el bienestar económico. Mis tipos de variables que voy a utilizar son: variables cuantitativas. El salario mínimo es la cuantía mínima de remuneración que un empleado está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que están allá efectuando durante un periodo determinado. Inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo sostenido, normalmente un año. Bienestar económico. Generalmente se entiende por bienestar económico aquella situación de riqueza que es derivada de una relación directa entre las variables de producción, empleo y distribución de la renta. Mis tipos de variables cualitativas son: género o sexo. Es una etiqueta basada en los genes, hormonas y partes del cuerpo con las que se nace. Nivel de escolaridad. Es el nivel de educación más alto que una persona ha terminado. Condición del trabajador respecto a seguridad social. Es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales, que de no ser así ocasionarían la desesperación o una fuerte reducción de los ingresos por causa de la enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral. Los archivos de datos en SPSS se compone de dos partes. Las filas son los casos y las columnas son las variables. La ventana de edición de datos también se compone de dos partes: la vista de datos en donde se encuentran todos los datos reales y la vista de variables en donde están todas las características de los casos. La vista de variables se compone de varias características, lo cual una es el nombre, el cual es donde se le asigna un nombre a cada variable, como, como se muestra en la imagen.
que en mi caso sería variable uno salario mínimo, variable 2 inflación, variable 3 bienestar económico, variable uno género, variable 2 nivel de escolaridad y variable 3 condición del trabajador respecto a seguridad social. En el tipo, la plataforma da varias opciones, como coma, moneda, dólar, dependiendo de tus variables es las vas a poner. En este caso yo puse todas mis variables tipo numérico, ya que pues todas son numéricas. La anchura va a depender de los dígitos que se vayan a necesitar. En este caso, yo en las cuantitativas voy a utilizar 8 porque son un poquito más largas. Y en las cualitativas, como hay menos opciones, simplemente pongo 2. Aquí igual, en los decimales va a depender de los decimales que se vayan a necesitar. En mi caso, en las cuantitativas simplemente se van a necesitar 2 y en las cualitativas ninguna, porque son números completos. En la etiqueta se dan se da el nombre completo de las variables, que en este caso sería salario mínimo, inflación, bienestar económico, sexo, nivel de escolaridad y seguridad social. En los valores se les asigna un número a cada variable, como en los ejemplos, como por ejemplo el sexo se le asigna uno si es mujer, en 2 se le asigna hombre porque pues, el nivel de escolaridad igual. Es uno kinder, 2 primaria, 3 secundaria, 4 preparatoria, 5 licenciatura, 6 maestría y 7 doctorado. En la condición del trabajador respecto a seguridad social es igual. Es uno tiene seguro y 2 no tiene seguro. Como se muestra en la imagen. Ya va a depender si pues es mujer va a salir uno y si es hombre pues va a salir 2. Así como pues el ejemplo de las 3 variables cuantitativas que se tiene aquí en la imagen. Los pedidos solo se utilizan cuando existe una situación en donde falta una variable o un registro. En mi caso no se utiliza porque no falta ningún registro en acomodar. En las columnas es el ancho de columna, que por defecto es un 8, pero en mi caso yo le pondré a salario mínimo, bienestar económico y nivel de escolaridad de ancho 15. Y a inflación y género les pondré 8 y por último a seguridad social 3. Aquí en la alineación se coloca según el criterio de cada persona, ya sea derecha, centro, izquierda, que en mi caso yo lo quise poner de derecha. En medida existen 3 opciones, de escala, nominal y ordinal.
por lo que en mi caso las variables cuantitativas serían la escala porque se representan con números y las cualitativas, en este caso el género, sería nominal porque no tiene orden y la de nivel educativo sería ordinal porque sí tiene orden. Y por último, la condición del trabajador respecto a seguridad social es nominal porque tampoco tiene un orden en especial. En el rol, como aún no se completa la investigación, pues no se sabría, por eso lo puse en ninguna, pero puede ser pues ya dependiendo de lo necesario, como entrada, objetivo, ambos, etcétera. Para hacer una transformaciones de variables se deben de seguir los siguientes pasos, que sería seleccionar en el menú transformar como se muestra en la imagen y seleccionar calcular variables. Después sería sacar el poder adquisitivo, lo cual la fórmula sería dividiendo el salario económico entre la inflación. Después es en ponerle en aceptar y si se nota en la imagen se ve el resultado de la tabla de lista de datos, en donde dice poder adquisitivo. Salen los resultados de cada uno. Para hacer la selección de casos o grupos se siguen los siguientes pasos. Seleccionar menú de datos y seleccionar en casos, así como se muestra en la imagen. Después es seleccionar donde dice usar variables de filtro. Seleccionar en este caso seguridad social y seleccionar donde dice descartar casos no seleccionados, como se muestra en la imagen. Después, en la vista de datos, ya sale anulado el caso 21, ya que en ese caso no existe ningún dato, como se muestra en la imagen. Para obtener muestras se siguen los siguientes pasos. Seleccionar menú de datos y seleccionar en seleccionar casos, así como dice en la imagen. Después es seleccionar muestra aleatoria de casos, tal cual como se ve en la imagen que ya está seleccionado. Después aparece el cuadro de selección de datos, en donde se le va a poner el tamaño que, un porcentaje que nosotros quieramos, que en este caso yo le puse 90% de los casos, y después es en seleccionar aceptar. Ya que en la vista de datos ya aparece el caso 16 anulado, porque es al azar y pues toma más o menos el 90% de los datos y es el que elige, como se muestra en la imagen. El siguiente tema es descripción de variables de datos, un listado de casos y ordenar casos. Para ordenar casos se siguen los siguientes pasos. Primero, seleccionar la opción ordenar casos del menú, como se muestra en la imagen. Después, en datos para acceder al cuadro de diálogo.
donde dice ordenar casos. Después se ordenaría pues según el criterio. En este caso pues se podría hacer de dos maneras, numérica y alfabéticamente, que en este caso sería descendente o ascendente. Yo por lo regular lo puse por manera ascendente, el cual ordené género y seguridad social, así como se muestra ya ordenado en la imagen. Después, para sacar la medida de resumen, descripción para variables de escala, se siguen los siguientes pasos. Primero, seleccionar del menú Analizar. Después, seleccionar estadísticos descriptivos. Y después, seleccionar frecuencias, así como se muestra tal cual en la imagen. Después aparece un pequeño cuadro en donde se va a seleccionar las tendencias centrales, que son la media, la mediana y la moda, en donde dice seleccionar aceptar. Ya después sería seleccionar aceptar. Después aparece otro cuadro que es de frecuencia, en donde se le va a seleccionar la variable que queremos que salga las tendencias centrales, que en este caso yo lo puse en el salario mínimo. Después seleccionar confirmar y como se muestra en la imagen aparece la tabla de estadísticos en donde sale la media, la mediana y la moda del salario mínimo. Gráficos para datos categóricos. Los pasos son: abrir el cuadro de diálogo frecuencias. Se puede utilizar el botón recuperar cuadro de diálogo de la barra de herramientas para regresar pues rápidamente a los procedimientos utilizados recientemente, o sea, procedimientos anteriores, así como se muestra en la imagen. Después, pulsar en gráficos, en donde pues va a salir el tipo de gráfico, donde se le va a poner selecciona gráficos de barras y pues a continuación pulsar continuar. Así como en la imagen ya está seleccionado gráfico de barras. Y el valor de gráficos que sería frecuencias. Después sería seleccionar la variable que se quiere realizar en la gráfica de barras, que en mi caso yo la quise hacer del salario mínimo. Después sería seleccionar en gráficos y seleccionar aceptar, así como en la imagen. Y ya aparece el gráfico hecho del salario mínimo y de las frecuencias. Bueno, las descripciones de mis variables son variable, salario mínimo, tipo cuantitativa, medida, escala y una mini descripción, salario mínimo por día. Variable, inflación, tipo cuantitativa, medida, escala y descripción, valor del índice de precios al consumidor por día. Variable, bienestar económico, tipo cuantitativa, medida, escala. Descripción: dinero diario para adquirir bienes y servicios y satisface las necesidades alimentarias y no alimentarias. Variable: género. Tipo: cualitativa. Medida: nominal. Descripción: clasificación: hombre y mujer. Variable: nivel de escolaridad. Tipo: cualitativa. Medida: ordinal. Descripción: último grado cursado, kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, maestría y doctorado. Variable: seguridad social. Tipo: cualitativa. Medida: nominal. Descripción: estatus de acceso a la seguridad social.
Descripción de variables por grupos e interpretación de la información. Tablas y gráficas. Para realizar una tabla de contingencia se siguen los siguientes pasos. Seleccionar en el menú Analizar, selecciona estadísticos descriptivos y seleccionar tablas de contingencia, tal cual como se muestra en la imagen. Después es seleccionar dos variables que se quieren unir, que en mi caso yo quise unir bienestar económico y nivel de escolaridad. Después seleccionar estadísticos y después aceptar, tal cual como se muestra en la imagen. Y listo, se crea la tabla de contingencias de bienestar económico y nivel de escolaridad. Para hacer una representación gráfica se siguen los siguientes pasos. Seleccionar en el menú Analizar. Seleccionar estadísticos descriptivos y después seleccionar frecuencias, así como se muestra en la imagen. Se abre un cuadro de frecuencias. Después seleccionar las variables que en mi caso yo sería género, nivel de escolaridad y seguridad social. Después seleccionar gráficos y después aceptar, tal cual como se muestra en la imagen. Después se abre otro cuadro de frecuencias, en donde se va a seleccionar las tendencias centrales que son la media, la mediana y la moda. Y después sería seleccionar aceptar, tal cual como se muestra en la imagen. Después se abre otro cuadro de frecuencias, en donde se le va a seleccionar gráfico de barras y después aceptar, como se ve en la imagen. Y listo, se crea la tabla y las gráficas. Aquí están las gráficas que se generan. El siguiente tema es análisis de datos categóricos, tablas de contingencia, celdas y formato de la tabla. Para realizar esto se siguen los siguientes pasos. Seleccionar en el menú Analizar, seleccionar estadísticos descriptivos y seleccionar tablas de contingencia, pasos que ya se realizaron anteriormente, así como se muestra en las dos imágenes. Después aparece un subcuadro de tablas de contingencia, en donde se va a seleccionar el apartado de casillas, tal cual como se muestra en la imagen. Y listo, se le pone seleccionar aceptar y aparece la tabla de contingencia, que en este caso sería del salario mínimo y de la seguridad social. Para sacar los estadísticos se siguen los siguientes pasos. Seleccionar en el menú Analizar, después seleccionar estadísticos descriptivos y después seleccionar tablas de contingencia tal cual como se muestra en la imagen. Después aparece el subcuadro de tablas de contingencia, en donde se le va a seleccionar el apartado de estadísticas, como se muestra en la imagen. Después aparece otro subcuadro de estadísticos, en donde se va a seleccionar el chi cuadrado, así como se muestra en la imagen ya seleccionada. Después se selecciona en aceptar y aparece la tabla en donde dice que los estadísticos sí son significativos.
así como la imagen que se muestra. Estadísticos, obtención de tablas de contingencia y representaciones gráficas. Los siguientes pasos son: seleccionar en el menú Analizar. Después seleccionar estadísticos descriptivos. Después seleccionar tablas de contingencia tal cual como se muestran las dos imágenes. Después aparece el subcuadro de tablas de contingencia, en donde sería seleccionar el apartado de casillas, como se muestra en la imagen. Después aparece otro subcuadro de las casillas, en donde se le va a seleccionar filas y columnas, como se muestra en la imagen. Después sería seleccionar aceptar y aparece tal cual toda la tabla de contingencia de salario mínimo y nivel de escolaridad. Para realizar los estadísticos son los siguientes pasos: seleccionar en el menú Analizar, después seleccionar estadísticos descriptivos, después seleccionar tablas de contingencia así como se muestran las dos imágenes. Después aparece el subcuadro de tablas de contingencia, en donde sería seleccionar el apartado de mostrar los gráficos de barras agrupados, así como se muestran las dos imágenes. Después sería seleccionar aceptar y aparece la gráfica de barras, en donde sería pues el salario mínimo y el nivel de escolaridad. Tablas de contingencia con variables de respuesta múltiple. Los pasos son: seleccionar analizar, seleccionar respuesta múltiple y seleccionar definir conjunto de variables, así como se muestra en la imagen. Después aparece el subcuadro de definir conjuntos. Después es unir el salario mínimo con el nivel de escolaridad, que son las dos variables que yo elegí, y ponerle el nombre y conjunto de variables múltiples, poner escolaridad y después ya cerrar esa ventana. Después sería seleccionar analizar, después seleccionar respuesta múltiple y seleccionar tablas de contingencia tal cual como se muestra en la imagen. Después aparece otro subcuadro en donde se va a seleccionar opciones, así como se muestra en la imagen. Después aparece otro mini subcuadro de tablas de contingencia, en donde sería seleccionar casos y seleccionar excluir los casos según lista dentro de la dicotomía, así como se muestra en la imagen. Después aparece otro subcuadro de tablas de contingencia, en donde sería ponerle en fila salario mínimo y en columna escolaridad. Después ponerle a aceptar y aparece la tabla de respuesta múltiple. El siguiente tema es análisis de datos escalares o numéricos, estadísticos descriptivos, frecuencias y descriptivos. Los siguientes pasos son: seleccionar, analizar. Después seleccionar estadísticos descriptivos. Después seleccionar frecuencias así como se muestra en la imagen. Después aparece otro subcuadro de frecuencias, en donde se le va a seleccionar todas las variables que se tienen. Después sería seleccionar aceptar, y en donde aparece otro subcuadro de frecuencias, en donde se va a seleccionar las tres tendencias centrales.
así como se muestra en la imagen. Después en aceptar y aparecen las tablas. Representaciones gráficas. Para hacer una gráfica de barra, los pasos son: seleccionar, analizar, seleccionar estadísticos descriptivos, después seleccionar frecuencias, así como se muestra en la imagen. Después aparece el subcuadro de frecuencias, en donde se va a seleccionar la variable de la que se va a realizar. La gráfica, en este caso, yo la quiero del nivel de escolaridad, en donde se selecciona, así como en la imagen. Después sería seleccionar gráficos y ponerle en gráficos de barra. Y después solamente aceptar, así como se muestra en la imagen. Y listo, aparece la gráfica de barras del nivel de escolaridad, según el porcentaje. Para realizar una gráfica de sectores, los pasos son: seleccionar, analizar, después seleccionar estadísticos descriptivos, después seleccionar frecuencias, así como se muestra en la imagen. Después aparece el subcuadro de frecuencias, en donde se va a seleccionar la variable que se va a realizar, que en este caso sería nuevamente nivel de escolaridad, así como se muestra en la imagen. Después es en seleccionar gráficos y ahora sería seleccionar gráficos de sectores y después aceptar, así como se muestra en la imagen. Y listo, aparece la gráfica de sectores según el nivel de escolaridad. Para realizar un histograma, los pasos son: seleccionar, analizar, después seleccionar estadísticos descriptivos, después seleccionar frecuencia, así como se muestra en la imagen. Después aparece el subcuadro de frecuencias, en donde se va a seleccionar la variable de la que se quiere realizar, que en mi caso sería nuevamente de nivel de escolaridad, así como se muestra en la imagen. Después sería seleccionar gráficos, en donde se le va a seleccionar histogramas y después aceptar. Y listo, aparece la gráfica de histograma según el nivel de escolaridad. Escala y escala de fiabilidad. Alfa, dos mitades y paralelos. Para realizar la alfa, los pasos son: seleccionar, analizar, después seleccionar escala, después seleccionar análisis de fiabilidad tal cual como se muestra en la imagen. Después sería seleccionar todas las variables y luego seleccionar la escala del modelo alfa. Y después aceptar y ya sale la tabla de la escala alfa. Para sacarla de dos mitades, los pasos son: seleccionar, analizar, seleccionar escala, después seleccionar análisis de fiabilidad, tal cual como se muestra en la imagen. Después seleccionar todas las variables. Después sería en el modelo ponerle dos mitades. Después simplemente aceptar y aparece la tabla de dos mitades. Para hacer el paralelo, los pasos son: seleccionar, analizar, seleccionar escala, seleccionar análisis de fiabilidad como se muestra en la imagen.
Después seleccionar las variables, absolutamente todas. Después seleccionar el modelo paralelo. Y listo, en aceptar y aparece la tabla de escala paralelo. Datos obtenidos y gráficos. Este es un ejemplo de mis datos y algunas gráficas. Mis datos son los que se muestran en la imagen de vista de datos, así como los de vista de variables, son los que se muestran en la imagen. Un ejemplo de cómo graficar tres de mis variables son seleccionar gráficas, seleccionar generador de gráficos, así como se muestra en la imagen. Después seleccionar las variables que se necesitan. Después elegir el tipo de gráfica. En mi caso, pues como ejemplo de las variables tomé tres, que son el salario mínimo, nivel de escolaridad y el género. Y listo, se le pone a aceptar y aparece la gráfica, así como el de género, nivel de escolaridad y la media del salario mínimo. Según Gutiérrez, algunos programas estadísticos son SPSS, Excel, Python, SAS, Stata, R, NVivo, que son utilizados para sacar estadísticos cuantitativos. Y bueno, es todo de mi parte. Espero les haya gustado y les haya servido. Muchas gracias.